¿Qué tal? Cordial saludo. Alguien pregunta, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? He oído que algunos dicen que se llama Jehová. Otros dicen que Jesús no es el verdadero nombre de Jesús, sino Yeshua HaMashiach. ¿Cuál es entonces el verdadero nombre? Para dar respuesta a este interrogante, es necesario que nos remitamos al texto bíblico. En el libro de Colosenses, el capítulo 1, desde el versículo 13 al 17, encontramos que Dios es el creador de todo. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 3, ratifica también eso, que Cristo es el creador de todo lo que existe, sea principado, sea potestad, sea visible o invisible, todo lo hizo Él. Por lo tanto, si la deidad es la creadora de todo cuanto existe, es forzoso llegar a una conclusión que hubo un tiempo en el que la deidad estuvo sola. La Biblia presenta que la deidad está compuesta por tres personas que tienen la misma naturaleza. Si esto es como la Biblia lo indica, entonces entre los seres que conforman la deidad existe un lenguaje que es mucho más anterior a la creación. Ese lenguaje que existe intradeidad se puede dejar ver en Génesis el capítulo 1 cuando se dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. No podemos decir que la deidad está interactuando con otro ser creado, porque ningún ser creado tiene la facultad de crear de la nada o crear como lo hacen los seres de la deidad. Por lo tanto, esa expresión hagamos va dirigida a otro ser que tiene la misma cualidad y capacidad de crear, que en este caso es otro ser de la deidad. Por lo tanto, entre los seres que constituyen la deidad existe un lenguaje que para ninguna otra criatura es conocido. Como Dios se debe comunicar con los seres humanos, utiliza códigos de lenguaje que son comprensibles al ser humano, pero Dios no se va a comunicar en la ipsísima voz de Él, por cuanto si Él abre la boca para hablar con su lenguaje y en su voz, al oído humano llegan tres sonidos distintos de la voz que sale de la boca de Dios. En Éxodo el capítulo 19 y el versículo 19, usted va a encontrar que al oído de los israelitas la voz de Dios parecía un trueno, ininteligible. En Daniel capítulo 10, versículos 5 al 6, encontramos que la voz que sale de ese varón vestido de lino, que no es otro que Cristo preencarnado, al oído de Daniel, esa voz parecía el estruendo de una gran multitud. Y cuando nos dirigimos a Apocalipsis, el capítulo 1, desde el verso 12 hasta el 15, vamos a encontrar que ese que aparece vestido también, ese hijo de hombre que se mueve en medio de los candelabros, la voz que sale de su boca y que llega a oídos de Juan es como el estruendo de muchas aguas. Por lo tanto, si usted quisiera saber cuál es el verdadero nombre de Dios, uno tendría que haberle preguntado a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y en la voz de Dios, Él te diría, mi nombre es este. Pero si Dios pronuncia su nombre en su propia voz, ya sabemos cómo llegaría a nuestros oídos esa voz de Dios. Por lo tanto, no existiría comunicación. Sabiendo esto, Dios entonces desciende al nivel de nuestro lenguaje y da a entenderse a los seres humanos no cuál es su nombre, porque eso no es prioritario. ¿Por qué digo yo que no es prioritario? Porque el nombre que nosotros los seres humanos tenemos ha sido puesto por nuestros padres por alguna razón, pero en el caso de Dios nadie le pone nombre. Que Él en la Biblia haya dicho, este es mi nombre, sabemos que el nombre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se relaciona con el carácter de su poseedor. Y en este caso, el carácter de Dios
se ha dado a conocer al hombre por medio de diversos títulos que él ha empleado para hacer comprensible su carácter al hombre. Es el caso del vocablo Jehová. Este tetragramatón, estas 4 letras del alefato hebreo, no están diciendo este es mi nombre. Lo que están diciéndole al ser humano es este título que yo les estoy diciendo está significando mi eternidad. Yo soy el que soy, siempre he sido, nunca dejaré de ser. Por lo tanto, el nombre de Dios no puedo decir que es Jehová, simple y llanamente porque Dios le dijo al profeta que con ese nombre me van a conocer, pero no es el nombre como tal, es el título que identifica una característica de la naturaleza de Dios, a saber, la eternidad. Cuando vamos al caso de la falacia que están utilizando quienes dicen que el nombre de Jesús no es el correcto, sino que es Yeshua HaMashiach, nos encontramos con otro despropósito, a saber, ese nombre Jesús también es un título de la función que ese ser de la deidad encarnado vino a ejercer aquí en la tierra. Dios con nosotros. Jesús significa Salvador. Por lo tanto, argumentar que si se sabe el nombre correcto de Dios Padre o de Jesús, que si saber ese nombre es fundamental para la salvación, tendríamos un problema porque en el libro de Santiago, el capítulo 2 y el verso 19 nos dice que ¿tú crees que Dios es uno? Pues el demonio, el diablo, Satanás también lo sabe y tiembla. Si hay seres que saben cuál es el verdadero nombre de Dios porque vivieron en la mismísima presencia de Dios, son Satanás y sus ángeles caídos. Ellos sí saben porque vivieron al lado de Dios cuál es el verdadero nombre de Dios. ¿Eso les da la salvación? No. La verdadera salvación no está en que usted sepa hoy en esta tierra cuál es el supuesto verdadero nombre de Dios. Si es Jehová o Yeshua HaMashiach, eso no es lo más importante. Lo trascendental es lo que el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 17 y el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El vocablo conocer allí, para quienes gustan del idioma griego, se sabe que no es el término ginosko, porque el ginosko es simplemente identificar a alguien de otro. Aquí es oída, un conocimiento profundo. Muy parecido este vocablo griego que aparece en Juan 17:3 al vocablo hebreo que aparece en Génesis el capítulo 4 y el verso 1, donde dice, y conoció Adán a su mujer Eva. Ese vocablo conocer no significa que hasta el momento es que Adán va a identificar a Eva, no. Ese conocimiento es profundo, es íntimo. Ese conocimiento fue tan íntimo que el resultado fue un embarazo. Y nosotros sabemos que la Biblia utiliza un lenguaje sublime para referirse a las relaciones sexuales entre hombre y mujer. Por lo tanto, queridos, el verdadero nombre de Dios no lo conoceremos jamás aquí. Si tú quieres saber el verdadero nombre de Dios, preocúpate por hacer lo que Dios te pide en su santa palabra. Y cuando seamos trasladados a la vida eterna, tendremos la vida eterna para saber cuál es el verdadero nombre de Dios. Hoy lo prioritario es que el carácter de Jesús, el carácter de Dios, sea perfectamente reproducido en nosotros para que Él venga y nos tome como enteramente suyos y nos lleve a la patria celestial. Sigue preguntando, que nosotros te seguimos respondiendo.